Entonces voy a compartirles la guía que ustedes, por supuesto, la tienen en la plataforma. Y vamos a mirar entonces, vamos a hablar de las primeras actividades de contextualización que, aunque no son evaluables, es bueno mencionarlas. Y la primera actividad evaluable, que es un foro. ¿Sí? Entonces, ubiquémonos en la guía de aprendizaje número 18. Ustedes ya no les queda sino 2 guías, creo que la 18 y la 19, y ya terminarían. Es decir, ustedes están terminando como a finales de octubre. Aunque aquí veo que está en la fase de ejecución, no sé por qué. Aquí tengo el cronograma de actividades. Y en el cronograma de actividades está 18. La fase de evaluación es una sola guía. Sí. Entonces, con esta actividad de aprendizaje 18 terminarían la fase de ejecución. Y terminaríamos entonces la fase de evaluación. Sería con la guía número 19. Bueno, yo les quiero preguntar si ustedes han hecho algún entregable del proyecto formativo. Mira que aquí dice que el proyecto formativo es el diseño de un plan maestro de logística con una mirada integral que facilite el acceso a los mercados internacionales. Ustedes han diseñado un plan maestro de logística. ¿Tienen consolidado un documento de eso? Fíjate que no veo. No. Bueno. Listo. Ok. Voy a ver entonces cómo después solucionamos esto. Entonces, hay un proyecto en el que ustedes todos los conocimientos que tienen o que se les han socializado y cada una de las competencias que han venido desarrollando las deberían aplicar a un proyecto, ¿cierto? Ese proyecto es el diseño de un plan maestro de logística. En esta actividad 18, la actividad de proyecto es adoptar un sistema de información. Un segundito, cierro esta ventana. Bueno, entonces es adoptar un sistema de información. Para el área logística es fundamental la información. Es decir, la información es la que le da, es el insumo principal para cualquier proceso logístico. Y para yo poder tener información, entonces necesito tener un sistema de información que me permita recolectar, procesar información y que por supuesto esa información me arroje información todavía más determinante que me permita tomar decisiones. Aquí en esta actividad de aprendizaje están diciendo que hay que estructurar ese sistema de información y que logístico y que lo integre con el financiero. ¿Por qué con el financiero? Hay una frase que dice que la logística es la última frontera de la rentabilidad. Entonces, esa última frontera de la rentabilidad significa que es en el proceso logístico, que es el último proceso que está de cara al cliente en el que se generan ahorros, ¿cierto? Es cuando se genera el mayor porcentaje de utilidad, ¿cierto? Bueno, entonces, por eso es que se plantea esta actividad. Y esa actividad está dentro de la competencia de procesar la información y hay un elemento de promover la interacción, que es generar procesos autónomos y de trabajo colaborativo. Es decir, el trabajo en equipo es lo que le van a trabajar, lo que les van a entregar en esta fase. Bueno, ustedes van a leer la introducción y hay unas actividades de reflexión inicial. La primera se llama importancia de la cadena de suministro. Aquí me describen qué es la cadena de suministro, citándonos a Balú, que es como un libro guía en términos de logística, y me hacen entonces preguntas. Y la primera es, ¿qué relación existe entre los sistemas de información y las TIC? Estas TIC es lo que llaman las tecnologías de la información y la comunicación. No sé si uno de ustedes quiere plantear cuál es su percepción en esta pregunta, la relación entre los sistemas de información y las TIC.
Si quieren decir algo al respecto. Profe, qué pena. En mi concepto creo que los sistemas de información hacen parte o están dentro de las TIC, son ciertos sistemas que están entre esas tecnologías. No. En realidad las TIC son la herramienta para poder administrar los sistemas de información, ¿cierto? Sí existe una relación íntimamente ligada. Y mientras más yo le eche mano a las TIC, es decir, a la tecnología, el sistema de información va a ser mucho más eficiente y yo lo voy a poder utilizar de mejor manera. ¿Sí? Esa es la relación. Una herramienta para los sistemas de información. Es más, casi que podríamos decir que un sistema de información forma parte de las TIC, como decís vos. Luego me preguntan por qué es importante la implementación de las TIC como apoyo al desarrollo del proceso en la cadena de suministro. Y esa tiene estrecha relación con la pregunta anterior. Porque es que resulta, y con lo que yo les dije ahorita, y es que la información es el insumo principal para los procesos logísticos y por supuesto para la cadena de suministro. Y eso me lleva a decir entonces que si yo tengo esta herramienta, que son las TIC, mi proceso en determinado momento va a ser más productivo o por lo menos me va a facilitar el desarrollo de las actividades, ¿cierto? Y en este caso, la administración de la cadena de suministro. Y la última pregunta es, ¿cómo pueden los sistemas de información representar una ventaja competitiva para la empresa? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que puede representar una ventaja en la medida en que las empresas ya tengan implementadas los sistemas de información frente a unas empresas que tengan de pronto un sistema más obsoletos. Exacto. Entonces, si hay una empresa que tiene un sistema de información como el Excel, ¿cierto? Donde yo tengo que estarle ingresando información constantemente y de manera manual, y otra compañía que tenga un sistema de información como un software que se llama el SAP, ¿cierto? Que es un software de una multinacional. Entonces, indudablemente, la empresa que tenga el SAP va a tener muchísimas más herramientas para poder desarrollar su proceso. Y eso le va a dar una ventaja sobre sobre la empresa que tenga el proceso, en este caso en Excel. Igual ustedes deben de responderse en esas preguntitas de manera personal. Luego está esta actividad de contextualización que me habla de un consultor logístico. Y entonces este consultor logístico va pues a una empresa a mirar cómo es que va a desarrollar los procesos logísticos la compañía. Y entonces nos plantean dos preguntas. ¿Cuál es la importancia de un diagnóstico de las necesidades de información para el funcionamiento de una empresa? Cualquier proceso que yo vaya a emprender, cualquier tarea que yo vaya a emprender, necesita un diagnóstico. Porque yo no puedo partir de nada, yo tengo que partir de una base y esa base es la que me dice a mí cómo está la compañía. Como el ejercicio es para una empresa que apenas va a comenzar, ¿cierto? Pero entonces yo tengo que decir que sí va a comenzar. ¿Sí? Sin embargo, por muy básica que sea la compañía, por muy elemental que sea su sistema de información, por muy elemental que tenga información, tiene algo y tiene un punto de partida, que es una semilla. ¿Cierto? Entonces, hacer un diagnóstico es súper importante porque eso me permite a mí dimensionar el alcance de mi asesoría como consultor. ¿Sí? Luego me preguntan, ¿cuáles son los tres procesos principales de la cadena de suministro y las necesidades de información en cada eslabón? ¿Qué responden ustedes a eso? En una cadena de suministro, ¿cuáles son los tres procesos? Distribución, producción y aprovisionamiento. Son los tres, ¿cierto? Entonces, ¿cómo compro materia prima si es que mi compañía es manufacturera? ¿Cómo la transformo y cómo la entrego al cliente, ¿cierto? Y dice, ¿y cuáles son las necesidades de información en cada eslabón? Entonces, ahí hay que tener algo claro, y es que la información siempre está ligada. En una cadena, como su nombre lo indica, está toda unida. ¿Por qué? Porque es que resulta que una cadena es la unión de varios eslabones. ¿Sí? Entonces, esa unión de varios eslabones me está diciendo a mí que cualquier información que se genere en la distribución, que es el proceso final, va a repercutir
en el proceso de aprovisionamiento, que es el primer proceso, ¿cierto? Entonces, súper importante saber cuánto voy a vender para poder saber cuánta materia prima voy a comprar. Están ligados los tres procesos en base a la información. Ustedes van a leerlo y lo van a responder de manera individual. Luego vienen las actividades de apropiación, que ya hay aquí una evidencia, ¿cierto? Entonces dice, el instructor programará una asesoría virtual de acompañamiento a través de la plataforma para brindar pautas o orientaciones específicas a tener en cuenta en el desarrollo de las evidencias, que es la que estamos haciendo. La fecha y el horario serán indicadas por el instructor. Es esta que estamos desarrollando. Entonces, la primera evidencia es un foro. Que un foro es expresar su opinión sobre un tema y, por supuesto, debatir debatir sobre lo que uno de los compañeros que está participando en el foro está opinando. Puede ser de manera positiva o negativa. Pues hablo de positiva o negativa en términos de que estar o no estar de acuerdo. Entonces miremos en qué consiste el foro. El primer paso para estructurar el sistema de información es la clasificación de la información, teniendo en cuenta los procesos logísticos y las políticas de la empresa. Es decir, yo tengo que determinar primero cuál información me sirve y cuál no, porque no toda la información sirve. Considerando el enunciado anterior, es decir, yo primero selecciono cuál es la información que me sirve y ya entonces con esa información que me sirve, determino cuál será el sistema de información que voy a utilizar. Considerando el enunciado anterior, para apropiarse de este tema es necesario realizar los ítems que se presentan a continuación. Lea y analice el material de formación, importancia de la información en los procesos logísticos. Adicionalmente, de manera autónoma e independiente, investigue sobre los sistemas de información aplicados a la gestión logística y consulte el material complementario, las TIC aplicadas a los procesos logísticos. Asociado a esta actividad de aprendizaje, también puede recurrir a otro tipo de fuentes confiables. Entonces, ustedes deben de leer estos dos documentos, mínimo estos dos documentos, y tratar de consultar otro documento adicional en el que se muestre la importancia de los sistemas de información y de la información en cada uno de los procesos logísticos. ¿Sí? Luego, entonces, mirarán cómo las TIC integradas con los sistemas de información hacen funcionar de manera eficiente los procesos logísticos. Ya yo les mencioné algunas de las cositas ahí. Esta pregunta sobre la cadena de abastecimiento, esta que está acá, ¿cierto?, me da una luz sobre lo que significa eso. Entonces, como la cadena es una cadena y está unida por eslabones, eso me exige a mí ser muy sensible en las decisiones que tomo tanto en distribución como en producción, y así también en abastecimiento, porque pues indudablemente la cadena de abastecimiento se dispara, o el detonante es cuando un cliente me compra, ¿cierto? Si un cliente me compra, significa que yo tengo que tener el producto, y para poder haber tenido el producto tengo que haberlo convertido o procesado, y para yo poderlo haber procesado tengo que haber tenido una materia prima. Entonces, esos tres elementos, la información que va en cada uno de los eslabones y la aplicación de las TIC para poder gestionar esa información, es lo que me están planteando acá, ¿sí? O es lo que me está pidiendo el foro. Luego dice, basado en la evidencia, importancia de la cadena de suministro. Bueno, aquí me están dando de nuevo allá, donde identifico la necesidad de información de cada eslabón de la cadena. Sí, que ya mencionamos que en distribución, por ejemplo, necesito saber cuánta mercancía me está pidiendo el cliente, cuáles son las características físicas de esos productos, es decir, si pesan, cuál es su volumen, si necesitan alguna temperatura especial, si solamente la puedo transportar en determinadas horas del día, si mi cliente está ubicado, digamos, en el occidente, en Santa Fe, Antioquia, y mi producto es un producto químico explosivo, entonces yo tengo que pedirle permiso al que administra un túnel que hay para poder llegar a esa ciudad, porque resulta que si va a pasar un camión con productos químicos explosivos, yo tengo que evacuar todo el túnel para que pueda pasar el vehículo solo, y así evitar que si hay una explosión mueran personas, ¿cierto?
Entonces, tengo que mirar entonces características físicas del producto, cantidad de producto, condiciones de transporte, legislación que tenga que ver con el producto, ¿cierto? A eso es lo que eso es lo que me está diciendo ahí. Bueno. Bueno, eso en distribución. Y en producción, entonces, ¿cuánto necesito de materia prima para elaborar un producto? ¿Cuánto se desperdicia? Si necesito temperatura, si hay algunos insumos que no están dentro de la materia prima, sino que se necesita es una maquinaria especial. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar ese producto reposando? ¿Cuánta temperatura tengo que aplicarle? Si a ese producto hay que inyectarle un gas, ¿cierto? Toda esa información es importante. Y la materia prima tiene que ver entonces con cuánta materia prima necesita, dónde compro esa materia prima, cuál es la presentación de esa materia prima, si resulta que la materia prima la venden en bultos y en granos, pero yo la necesito líquida y en canecas. Entonces, ¿cómo hago para pasarla de líquido a canecas? ¿Dónde está el proveedor? ¿Cuánto me cuesta esa materia prima? ¿Cuántos son los tiempos de abastecimiento del proveedor? Entonces, toda esa información es la que me permite a mí tomar decisiones al momento de administrar la cadena de abastecimiento. Entonces eso es lo que me está hablando acá. Entonces me dice acá, y los flujos de información que se pueden presentar en una empresa. Describe el procedimiento para la recolección y clasificación de la misma información, respondiendo las siguientes preguntas en el foro temático que está asociado a esta evidencia. Entonces son 3 preguntitas. Primero, ¿cuáles son las fuentes, instrumentos o herramientas a utilizar para la recolección de la información, teniendo en cuenta que su propósito es alimentar la base de datos que servirán para generar los reportes que serán soporte de toma de decisiones? Es decir, en distribución, ¿cómo hago yo o quién me dice a mí cuánta mercancía tengo que distribuir? ¿O quién me dice a mí cuáles son las dimensiones del producto? ¿O dónde encuentro yo esa información? ¿O cómo hago para determinar cuánto mide el producto de largo, ancho y alto? ¿O cómo hago para determinar o con qué mido cuánto es que pesa cada uno de esos productos? ¿Sí? Y en producción, ¿cómo hago para determinar entonces cuánta materia prima necesito de este producto? ¿Cómo calculo o con qué calculo cuánto tiempo tengo que dejar reposando un producto? Como por ejemplo, si es que lo voy a empacar. Es decir, el producto sale a 80 grados centígrados y yo tengo que enfriarlo a 25 grados centígrados o esperar a que se enfríe a 25 grados centígrados para poderlo empacar, ¿cierto? ¿Qué instrumentos utilizo para hacer esa recolección? ¿O qué herramientas utilizo? ¿O quién me dice eso? ¿Sí? Eso es lo que me está planteando en esta pregunta. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo se hace uso de las TIC para la recolección de la información? Y de acuerdo a esto, ¿cómo se estructura el sistema de información? Entonces, aquí les doy un ejemplo de lo que ocurre en un CEDI, en un centro de distribución. Resulta que en un centro de distribución hay mercancía almacenada. Y todos los 23 del mes hay que hacer un inventario. Entonces, hay varias formas de hacer ese inventario. Una es con una hoja, yo le entrego el listado de productos a uno de los auxiliares y el auxiliar va ya y llega y cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y cuenta 10, anota 10 en la hojita. ¿Cierto? Ese es un sistema de información, el papel, ¿cierto? El papel es un sistema de información. Otro sistema de información diferente podría ser, igual le entrego una lista de productos al auxiliar y él va a donde le dice, donde sabe que está ubicado el producto y llega y tiene una pistola de lector de códigos de barras y lee el producto. Y la pistola le dice, sí, efectivamente este es el producto que usted va a contar. Entonces usted, el auxiliar, procede a contar y dice, son 40. Y coge la pistola que tiene un teclado y una pantalla. Voy a mostrar la pantalla y el teclado. Voy a mostrar la pantalla aquí.
No sé aquí. Ángel. Aquí no lo tienen como es. Bueno, ayuda. Por ejemplo. Listo. Entonces, ¿qué hace el auxiliar? Pistolea o lee el código de barras y ya después de que le mostró que era el producto acá, él digita aquí entonces cuántas unidades tiene, ¿cierto? Este es otro sistema de información. Y esta pistola está conectada a través de radiofrecuencia con un computador, con este computador. Entonces, toda la información que este auxiliar está digitando acá va llegando al computador de manera en línea, ¿cierto? Online. Bueno, ese es otro sistema de información. Entonces, eso que les acabo de explicar les ayuda a responder esta pregunta. Luego dice la tercera, ¿cómo interfieren las políticas de la empresa para la recolección de la información en cada eslabón de la cadena de suministro? Entonces resulta que como hay un jefe de logística nuevo en la compañía, él sabe la importancia, él sabe la importancia de la información. Entonces le tiene dicho al auxiliar de distribución, cualquier novedad que usted tenga con este cliente que le va a entregar, usted la va a venir y se la va a reportar a su jefe. Ah, ¿cómo qué novedad? Ah, resulta que es que yo salí a distribución a las 9 de la mañana y llegué donde el cliente a las 10:30 y ese señor no recibe sino hasta las 10. Entonces, ahí hay una novedad. ¿Qué hay que hacer con el producto? Devolverse porque el cliente no recibió, ¿cierto? Entonces, esa novedad se la entrega o se la debe compartir a su jefe para que su jefe la ingrese en un sistema de información y tenga esa novedad pendiente para que al otro día distribuya lo más temprano posible. ¿Cierto? Entonces ya sabe que tiene que decirle al auxiliar, no puede salir de aquí a las 9 de la mañana, sino que tiene que salir a las 8:30 para que llegue donde el cliente antes de las 10 y puedas entregar el producto, ¿cierto? Entonces, una de las políticas que tiene el jefe de logística es que le dice, cualquier novedad que se presente con un cliente, usted se la debe contar a su jefe, ¿cierto? Ya el jefe entonces tomará la decisión, dónde la basea, cómo hace, ¿sí? Pero esa información debe quedar en alguna parte. Con eso responden esta otra, ¿cierto? Entonces, ustedes piensan en políticas que puede tener una compañía. Bueno. Tercera. Tercero. Lea cuidadosamente las publicaciones de sus compañeros y comente respetuosamente, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es entrar al foro, mirar qué respondió su compañero y de su opinión, por qué o no, o por qué no está de acuerdo con lo que su compañero esté contando, ¿cierto? Esa sería la primera actividad.
¿Listo? Yo creo que era Pedro Pablo. Pedro Pablo fue el que me dijo que no estaba funcionando el foro, que no estaba habilitado. Pues yo creo que yo le dije en una ocasión, profe, por WhatsApp. Esta semana, sí. ¿Has vuelto a ingresar? Ujú. Sí. ¿Ya volviste a ingresar a ver si estaba habilitado o no? No, profe, el día de hoy no. Listo, miremos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está. Entonces miremos evidencias. Esta es la 18. Sistemas de información, gráfica, informe. Ah, aquí no aparece el foro. Los foros están aquí. Yo no lo veo. Ah, ya. Este. Entonces está habilitado. Ah, ¿cómo que no está habilitado? Fecha de inicio. Sí. Aquí se lo debe tener habilitado. Fecha de inicio, 15 de diciembre del 2019. Fecha de cerrado, 31 de diciembre del 2020. ¿Mm? Ahí lo tienen. Es calificable, subir archivos no. Ah, bueno, a ver qué dice acá. Es que foro disponible no. Ah, yo le pongo esto. Listo. Vamos a ver si ahora sí se ve. Foro disponible, sí. Ya lo deben de poder ver. Listo. Profe, qué pena. Ah, entonces usted inicia la discusión en el foro. No, ustedes ya tienen las preguntas. Entremos. Si yo le digo aquí responder, ustedes simplemente responden. Las preguntas están acá. Es que yo no lo puedo ver como lo ven ustedes. Este. Deben de responder estas tres preguntas. 1, 2, 3. ¿Sí? Es que yo no lo puedo editar. Vamos a ponerlo ahí a ver si de pronto. Pero yo creo que yo no lo puedo. No me permite pegar siquiera. No, las preguntas están acá. Ustedes con base en esas preguntas dicen respuesta A, respuesta B, respuesta C. Y después le responden a un compañero, que ya es diferente, ¿cierto? No me deja a mí no me lo deja modificar. Listo. Esta es la guía de aprendizaje. Sí, les toca a ustedes tomar las preguntas y si respuesta A, respuesta A, copian la pregunta y ponen la respuesta. Porque a mí no me lo deja modificar. Listo, no podemos avanzar. Hasta ahí vamos a hacer esta semana este.
este cronograma de actividades está hasta creo que el 20 de septiembre. Hasta el 17 de septiembre. Sí. Yo ahí veo que las actividades más complejas, lo del Balance Scorecard, esta gráfica, pues no tanto. Pero el del diseño del cuadro más integral les va a llevar un poquito más de tiempo. Sí, les va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, hasta el 27, hasta el 19 de septiembre. 1, 2, 3, 4 semanas, 3 semanas y media. En esta de acá está una semana, en esta otra. En la otra 2, yo creo que iba a haber que darles un placito más de pronto. Miramos viendo cómo lo están desarrollando. Porque mire que hay una encuesta. Listo. Bueno, entonces desarrollemos ese foro. Y la semana entrante nos vemos no tan lejos, no tan al final de la semana, sino que nos podemos ver, yo creo que el martes o el lunes. El lunes mejor, para que tengan toda esa semana para trabajar. Y sí, el lunes nos vemos. Yo voy a programar entre la otra reunión el lunes a las 6. Sí, el lunes a las 6. ¿Alguna pregunta con el foro? No, profe, por mi parte todo muy claro. Entonces hace el anuncio por el grupo del WhatsApp para que de pronto todos tengan más conocimiento y se animen a participar. ¿Por qué no ingresaron a la plataforma? Es más, eso les llega un correo. ¿Cierto que sí? Yo puse que les llegara un correo. Entonces, no. El lunes volvemos a vernos. Vamos a vernos, a ver cómo. Seguro que no te llega, Javier. De pronto te llega bandeja no deseados. Porque es que mire, por ejemplo, mi territorio, como me tiene el correo, vea. La territorio, vea. Territorio. Todos los días llegan, vea. Y yo creo que a mí me llegó el del grupo. Yo veo 183. Véalo aquí. Llegó el anuncio. ¿Cuál anuncio fue esto? Vea. Ah, vea. Este mismo correo les debe llegar a ustedes. El día de mañana. Por ejemplo, ¿dónde sacaron ese vínculo? ¿Ustedes cómo sabían que había sesión? El de la sesión en línea, a mí me llegó al correo. Eso les debe llegar al correo. Javier, mira si de pronto en la bandeja no deseados o en alguna parte, a mí me llegan anuncios en foros, perdón, en notificaciones me llega a mí. Entonces mira a ver dónde te está llegando. Sí. Si no, ¿quién es el vocero? ¿Quién es el vocero? No, no es en territorio, sino que le debe llegar al correo, Javier. Eso le debe llegar al correo. Hay que decirle al vocero que esté pendiente de eso. Profe, nunca se eligió un vocero. No. La otra vez no. Ya. Listo. No, para la explicación del foro, yo creo que con eso es suficiente. ¿Sí? Con eso es suficiente con lo que hemos hablado hoy. Igual ustedes ya están finalizando, ya tienen un bagaje, ya conocen que el proceso logístico.
Entonces, no es que estén empezando, ¿cierto? Entonces, para que sepan, de todas formas, si tienen alguna duda con el foro, me preguntan, me envían un correo o me escriben como ustedes quieran. Escriben por WhatsApp o o me llaman. Perdón, o me escriben un correo. Profe, entonces en definitiva la próxima sesión el lunes, Sí, es el lunes. para avisar también por el grupo. Yo la voy a programar. Yo la voy a programar a las 6. A las 6 la voy a programar. Ah, Listo. listo, profe. Entonces, no, con esa explicación todo queda muy claro. Muchas gracias. Entonces damos por terminada esta sesión. Sí, este vínculo yo lo voy a subir a la. Primero lo subo a YouTube y después lo subo ahí a la plataforma. Como un vínculo. Ah, listo, profe, muy amable. Entonces, en ese caso, que esté bien, que pase buena noche. Bueno, que estén muy bien, pues. Hasta luego.